Buenos días desde Cádiz, desde el Hospital Puerta del Mar. Les saludamos. Hoy es 14 de abril. Hace una mañana estupenda. Hacen 11 grados, pero casi seguro que llegaremos a mediodía. Hace un día muy soleado, como corresponde a la primavera. Y hoy nos va a hablar la doctora Cristina Collante de un tema muy interesante, como son las malformaciones venosas y una revisión, la última clasificación, así como sus asociaciones patológicas y las últimas alternativas de tratamiento. Muchas gracias, Cristina, y adelante. Muchas gracias, Mario, por tu presentación. Y bueno, hoy hablaremos fundamentalmente de las principales malformaciones venosas y linfáticas y la semana que viene la doctora Osorio completará la sesión con otro tipo de malformaciones vasculares. Cuando hablamos de anomalías vasculares, si nos remontamos un poco al pasado, pues la forma de expresar y describir estas lesiones muchas veces se remitía a las expresiones que los padres describían en la consulta, las lesiones de sus hijos. Así nos suenan términos como el angioma en cereza, la mancha en vino de Oporto, el parche salmón. Será Virchow quien clasifique por primera vez las anomalías vasculares desde un punto de vista más científico, desde un punto de vista histológico. Así distingue entre angioma simple, angioma cavernoso y el angioma racemoso. En 1982 se hace una primera aproximación a la clasificación de las anomalías vasculares y esto será realizado por Mulliken y Glowacki, quien por primera vez dan un enfoque multidisciplinar. Se les ocurre la idea de clasificar las anomalías vasculares desde un punto de vista clínico, radiológico, hemodinámico e histopatológico, poniendo de manifiesto disciplinar que tienen las anomalías vasculares. Bueno, pues esta clasificación de la que hemos hablado, la clasificación de 1982, sirve de base para la clasificación actualmente más aceptada, que es la clasificación de la ISBA, digamos, actualizada por última vez en abril de 2014. Así, se hace una primera clasificación de las anomalías vasculares, por una parte, en tumores vasculares, ya sean benignos, borderline o malignos, y por otra parte, las malformaciones vasculares, ya sean simples, con los diferentes, según el vaso principal que las constituya, así malformaciones capilares, de las que nos hablará la doctora Osorio, las malformaciones linfáticas, de las que hablaremos en esta sesión, así como de las venosas, y luego las, digamos, malformaciones de alto flujo, como son las malformaciones arteriovenosas y las fístulas. Luego, cuando existen dos o más de las malformaciones combinadas, como iremos viendo, las malformaciones vasculares se asocian a otras anomalías y constituyen parte de diferentes síndromes. Bueno, lo primero, para aclarar un poco esta clasificación, vamos a ver las diferencias entre tumor y malformación. En cuanto al tumor, con el tumor hablamos de una proliferación celular. En muchas ocasiones se utiliza el sufijo griego oma, que significa tumor o inflamación, para hacer referencia a este tipo de lesión, ¿no? Así, por ejemplo, hablamos de hemangioma. Con respecto a las malformaciones, pues lo que ocurre es un error en la morfogénesis, que ocurre entre la cuarta y la 10ª semana de gestación. Sin embargo, el recambio endotelial es normal. Los tumores, pues como vemos, mucho más frecuentes. Generalmente los tumores suelen aparecer que sí que es verdad que hay un porcentaje no desdeñable que son congénitos. Las malformaciones, bueno, pues es de suponer que en un 100% de los casos son congénitas, aunque a lo mejor no se ponen de manifiesto desde el nacimiento, ¿no? En cuanto a la evolución, pues los tumores tienen diferentes fases, una fase proliferativa, una fase estacionaria y luego una fase involutiva hasta la involución total de la lesión. En cuanto a las malformaciones, pues van creciendo conforme el individuo también va creciendo. Pues el tumor puede
de masa, aunque la hipertrofia asociada es menos frecuente. Y con respecto a las malformaciones, bueno, pues aquellas de flujo lento de las que hablaremos posteriormente, pues se asocian a distrofia, hipertrofia, hipoplasia, y aquellas de flujo rápido, que es lo más importante digamos, descartar por su mayor agresividad, es la destrucción, la distorsión, la hipertrofia y, como veremos, incluso casos de insuficiencia cardíaca. Bueno, en esta sesión nos centraremos en las malformaciones vasculares, dejaremos los tumores vasculares a un lado y, como he dicho anteriormente, nos centraremos en las venosas y daremos una pequeña pincelada de aquellas malformaciones de alto flujo. Comenzaremos con las malformaciones venosas. Según la ISBA, distinguimos todas estas, fundamentalmente de los 4 primeros apartados. Así vamos a comenzar con las malformaciones venosas simples o comunes, que, bueno, clínicamente van a ser lesiones de color azulado, incluso violáceo, que palidecen a la digitopresión y que van a aumentar de tamaño, por ejemplo, con aquellas maniobras que aumenten la presión venosa, como puede ser, por ejemplo, la maniobra de Valsalva. Cuando exploramos estas lesiones es importante destacar que no va a haber no va a haber pulso y que tampoco va a haber un aumento de la temperatura. Estas son las características fundamentales que nos van a orientar hacia una malformación. La localización más frecuente, aunque pueda aparecer en cualquier parte del cuerpo, cabeza y cuello. Pueden ser únicos o múltiples, localizados o de gran extensión y superficiales o ya, es decir, localizados en la piel o ya afectando a estructuras más profundas. Recordar eso, cabeza y cuello, la localización más frecuente. En cuanto a la clínica, bueno, pues pueden ser asintomáticos o producir dolor y edema. Este dolor y edema, ¿por qué viene producido? Bueno, pues parece que por pequeños fenómenos trombóticos que ocurren en el seno de los vasos tortuosos. Recordemos que no dejan de ser venas con la estasia sanguínea, vaya. Y, bueno, estos fenómenos trombóticos pueden ser a traumatismos, a cambios hormonales o espontáneos. Lo que se van a producir va a ser pequeñas calcificaciones, que lo que se llaman son flebolitos y que nos van a orientar mucho y nos van a ayudar al diagnóstico para orientar hacia una malformación venosa. Aquí vemos en la imagen, señalado por las flechas, los flebolitos. Bueno, ¿realmente estas malformaciones venosas quedan limitadas a la piel? Pues no, muchas veces es simplemente la punta del iceberg. Lo que tenemos que descartar es que exista realmente una afectación profunda, porque de ahí van a venir las complicaciones. Y para estándar o aquella prueba que nos ayuda fundamentalmente al diagnóstico es la angioresonancia. Cuando existe una afectación profunda, pues se puede afectar el músculo, con todas las complicaciones que ello conlleva. Cuando esa afectación se da en regiones inextensibles, como puede ser un pie o una mano, en casos de aumento de la lesión o de hemorragia, se puede producir un síndrome compartimental. Cuando se afecta la articulación, pues el sangrado de la propia lesión, que es relativamente frecuente, puede producirnos un hemartros con la consiguiente artrosis precoz. Y cuando se afecta al hueso, bueno, pues fracturas patológicas. Continuando con las complicaciones, en estas malformaciones venosas, como hemos dicho, se pueden producir pequeños trombos y de la suelta de estos trombos, que se pueden ir poco a poco localizando de forma sintomática en el pulmón, se puede derivar una hipertensión pulmonar que, además, como en un principio es asintomático, cuando queremos diagnosticarlo ya puede ser tarde y ser clínicamente irreversible, ¿no? Y otra complicación derivada de las malformaciones venosas, que no es desdeñable, es la coagulopatía intravascular diseminada, paradójicamente local, porque está localizada a nivel de esa malformación venosa, y crónica. En estos pacientes lo que vamos a encontrar va a ser un aumento del número D. Generalmente las plaquetas van a ser normales, ya que la lesión es una lesión, digamos, localizada, y el fibrinógeno en la mayoría de los casos normal, salvo en casos de severidad donde va a haber una coagulopatía de consumo y estará disminuido. Bueno, ¿cuándo se van a beneficiar los pacientes con malformaciones venosas simples del tratamiento con heparina? Bueno, pues aquellos que asocien dolor muscular, disminución del fibrinógeno. Recordemos que ahí son lesiones severas. Prevención quirúrgica,
o en caso de embarazo. En el resto de los casos pueden beneficio crónico con ácido acetil salicílico. Con respecto a las localizaciones de las malformaciones venosas simples, pues también es importante. Pueden, como hemos dicho, la localización más frecuente es a nivel de cabeza y cuello. Puede afectar la piel de la cara, los labios, las mucosas e incluso tener localizaciones más profundas como la órbita o intracraneal, ¿no? Aquí es muy importante porque se puede, digamos, alterar lo que es la simetría facial con respecto al niño va creciendo. Y bueno, de ello se derivan determinadas complicaciones, ¿no? Cuando se encuentra a nivel parafaringio puede asociarse con apnea del sueño, obstrucción de la vía aérea, fundamentalmente posescleroterapia, ¿no? Debido a la inflamación que se produce. Cuando afecta a la cara y digamos a la cara, bueno, pues la anomalía en el crecimiento mandibular. Y cuando afecta a la órbita, una vez se opera, pues nos podemos encontrar con un enoftalmos. Hasta un 25% de los casos se asocia con anomalías en el drenaje venoso de la intracraneal, pero son anomalías funcionales, es decir, que no hace falta operar y que además no tienen riesgo de sangrado, simplemente se asocia con, en un porcentaje de los casos con mayor número de cefaleas, pero no existe riesgo de sangrado y por tanto tampoco habrá que tratarlas, ¿no? Esas son anomalías del drenaje venoso funcional y no existe tampoco un riesgo aumentado de malformaciones en pacientes con malformaciones venosas simples. Cuando se localiza en tronco, bueno, pues recordar que puede afectar a las articulaciones con el consiguiente hemartros. Cuando afecta también al tronco, pues puede asociar afectación visceral. En cuanto al tratamiento, bueno, pues existen múltiples formas de tratamiento y cuando existen tantas formas de tratamiento es porque ninguna es 100% efectiva. Se ha asociado el tratamiento con escleroterapia, más incisión de la lesión, tratamiento con diferentes tipos de láser y algo muy sencillo y muy fácil que todo médico puede hacer es el inicio temprano de la terapia compresiva. Por una parte, lo que vamos a hacer es disminuir los síntomas asociados a estas malformaciones venosas y por otra parte enlentecer el crecimiento progresivo de la cual un inicio temprano de la terapia compresiva es interesante. Bueno, continuamos con las malformaciones venosas. Una pequeña pincelada acerca de las malformaciones venosas cutáneo-mucosas familiares. Lo que vamos a encontrarnos es casos familiares de herencia autosómica dominante, donde vamos a encontrar malformaciones venosas tanto en piel como en mucosa oral, en músculo y en escasos casos se ha visto afectación visceral del pulmón e incluso el corazón. Se produce por una mutación en el gen TEC que lo que produce es una hiperfosforilación y consiguiente activación de un receptor de tirosinquinasa que es el TIE2 al que se liga la angiopietina 1. Y bueno, siguiendo con las malformaciones venosas, hablaremos del siguiente síndrome, del síndrome de Venn o el síndrome del nebus azul en tetina de goma, que estos pacientes van a ser esas lesiones que vemos en la foto, localizadas de forma múltiple, que se trata de unas pápulas azuladas que cuando las tocamos tienen como una textura gomosa, que se van a localizar distribuidas por la superficie corporal. Lo importante asociado a este síndrome es que puede tener una afectación, digamos, visceral, fundamentalmente a nivel del sistema gastrointestinal, con lo cual, con el consiguiente sangrado y con lo cual cuando estamos sospechando un síndrome del nebus azul en tetina de goma es importante hacer una sangre oculta en heces, que es una prueba barata y bueno, pues nos puede ayudar ya que va a ser positiva en un alto porcentaje de los casos. Con las malformaciones venosas, unas pequeñas pinceladas acerca de las malformaciones glomovenosas. Las malformaciones glomovenosas se deben por alteraciones en las células glómicas endoteliales y que clínicamente pueden aparecer como pequeñas pápulas e incluso la formación de estas placas que vemos en la imagen. Cuando tienen forma de estas placas atípicas, generalmente suelen ser congénitas. Como características diferentes de estas malformaciones y que no veíamos en el resto de las malformaciones venosas es que son dolorosas. Ellas van a ser dolorosas y además
van a tener una consistencia más, más dura, ¿no? No tan blandas como, por ejemplo, pueden ser las venosas. Además, no se van a ver afectadas ni las mucosas, ni el hueso, ni los músculos, ni las articulaciones. Comenzamos ya con las malformaciones linfáticas. Con respecto a las malformaciones linfáticas, bueno, pues vemos también diferentes tipos, ¿no? Vamos a comenzar con las malformaciones linfáticas comunes, que además, a su vez, se diferencian entre macroquísticas, microquísticas y mixtas. Malformaciones linfáticas macroquísticas o antiguamente conocido como higroma quístico. Se van a producir por un fallo en la conexión entre los grandes sacos linfáticos con el sistema venoso y ello lo que nos va a llevar va a ser a la formación de grandes cavidades quísticas de crecimiento progresivo. Así es como nos lo vamos a encontrar clínicamente. Van a ser grandes tumoraciones de incluso la coloración de la piel suprayacente que, bueno, pues pueden ir creciendo progresivamente. Si se corrigiese esa falta de conexión entre el saco linfático y entre el sistema venoso, desaparecerían. Y como una de las complicaciones fundamentales, pues la hemorragia, es la complicación fundamental que puede derivarse de estas malformaciones. Como tratamiento, la escleroterapia percutánea seguido de cirugía. Y en la infancia, pues se ha visto casos reportados de tratamiento efectivo con bleomicina e incluso doxiciclina. Ahora hablaremos de las malformaciones linfáticas microquísticas. En este caso se trata de un fallo de conexión entre los vasos linfáticos a nivel distal con los canales linfáticos. Como vemos, son lesiones excluidas de la circulación linfática general y que por tanto jamás se van a ver asociadas a un linfedema. El aspecto que tiene, se trata de pseudovesículas de distribuidas por diferentes partes de la superficie corporal, que como veremos posteriormente en una foto, también pueden verse afectadas las mucosas. En ocasiones puede existir una conexión con el sistema venoso, ya que tienen un mismo origen, y aparezcan estas lesiones hemorrágicas, como se ven en la imagen. También tienen tendencia estas lesiones a y a formar una placa sobre la lesión principal. Por lo tan difícil determinar la profundidad de la lesión y, bueno, como vascular es fundamental apoyarnos en una imagen radiológica, ¿no? Para profundidad. Bueno, aquí vemos la afectación mucosa de la que antes hablaba, ¿no? Pues como cualquier malformación vascular, estas son sus complicaciones, ¿no? Ortopédicas, discrepancia en la longitud y el grosor de las extremidades, dentales con la maloclusión, hematológica, sangrado, linfopenia, infecciones y, como hemos hablado anteriormente, obstrucción de la vía aérea, del eje ocular, pero bueno, importante señalar en las malformaciones linfáticas con la citis quilosa y con el derrame pleural. Y ya, siguiendo con las malformaciones linfáticas, hablar del linfedema primario. El linfedema primario se trata de una alteración en el drenaje de la linfa de los linfáticos. Nada que ver con el linfedema secundario, que lo que se produce es un mal funcionamiento de todo ese sistema linfático. Con respecto al linfedema primario, bueno, pues hablaremos. Esta es una fotografía del linfedema primario y, bueno, pues se asocia a diferentes síndromes, como por ejemplo lo que aparece es un linfedema a nivel bilateral de miembros inferiores, miembros superiores y un proceso de fibrosis irreversible. También otro tipo de síndromes como el hipotricosis, linfedema telangiectasia y linfedema atrasia craneal, etcétera. Y, bueno, unas pequeñas pinceladas acerca de aquellas alteraciones, malformaciones de alto flujo, ¿no? Como es aquí, a las malformaciones de alto flujo. Se van a producir bien, van a ser malformaciones exclusivamente arteriales o bien por una comunicación directa entre la arteria y la vena, es decir, entre un flujo sin que haya una red capilar como se ve
medio. Existen varios estadios. El primero de ellos es el estadio 1, donde lo que vamos a ver va a ser pues una mancha, o hay veces que una pequeña placa, donde, bueno, pues muchas veces nos resulta bastante difícil distinguirlo de malformaciones capilares, ¿no? Sin embargo, la presencia de latido o esa presencia de pulso, pues bueno, nos puede orientar más a una malformación de alto flujo. En un estadio 2 lo que vamos a ver va a ser una proliferación y una dilatación de los vasos. Y en un estadio 3 lo que vamos a ver ya va a ser un proceso destructivo. Ya aparece procesos de hemorragia, dolor y destrucción. Y en un estadio 4, bueno, pues una descompensación cardíaca debido al alto flujo, vaya. Y como tratamiento, bueno, pues se ha estudiado el tratamiento con una embolización y a las 24-48 horas ya la cirugía. Y con esto nos despedimos y bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos la semana que viene. Muy bien, Cristina, muchas gracias por tu caso, que la verdad siempre es difícil tener aplicación y conocer cuáles son las últimas novedades. Bueno, como vemos que en el chat no aparece ninguna pregunta, pues con esto nos despedimos. Agradecemos vuestra atención y hasta la próxima.